Organizándonos para triunfar con la palabra de Dios, leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional, en el Nuevo Testamento del Evangelio de Lucas. Continuamos la lectura desde el capítulo 4 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús les respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adora, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén, le hizo que se pusiera de pies en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropiece con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos los admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? Se preguntaban. Jesús continuó, seguramente ustedes me van a citar el proverbio médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Cafarnaúm. Pues bien, le aseguro que a ningún profeta
lo aceptarán en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepras en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta las cumbres de la colina sobre la que estaban construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza, porque le hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con toda su fuerza: «¡Ah! ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Ha venido a destruirnos? Yo sé quién eres el Santo de Dios». «Cállate», lo reprendió Jesús, «sal de este hombre». Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: «¿Qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder le da órdenes a los espíritus malignos y salen». Y se extendió su fama por todo aquel lugar. Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara, así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirle. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él pasó la mano sobre cada uno de ellos y los sanó. Además de muchas personas, salían demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios», pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar samaritano. La gente andaba buscándolos, y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él le dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Y siguió predicando en la sinagoga de los judíos. Un día estaba Jesús a orilla del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa,
mientras lavaban las reses, subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que se la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia agua más profunda y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por seña a sus compañeros de la otra barca para que lo ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaban a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora será pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó: Señor, si quiere puede limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra. No se lo diga a nadie, le ordenó Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Sin embargo, la fama de Jesús se extendió cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Un día, mientras enseñaba, estaba sentado allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico, procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: Amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y le dijo: ¿por qué razonan así?
que es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, levántate y anda, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todo, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravilla. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, le reclamaban a los discípulos de Jesús, ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, le contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, lo mismo que los discípulos de los fariseos, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. Jesús les replicó, ¿acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Llegará el día en que se le quitará el novio, en aquellos días sí ayunarán. Le contó estas parábolas. Nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echa nadie vino nuevo en odre viejo. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo debe echarse en odre nuevo, y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Un sábado, a pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos se pusieron a arrancar unas espigas de trigo y la desgranaron para comérsela. Por eso algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacen ustedes lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús le contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomaron los panes consagrados a Dios, comió lo que solo a los sacerdotes se le es permitido comer, y le dio también a sus compañeros. Entonces añadió, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Así que los maestros de la ley y los fariseos buscaban un motivo para acusar a Jesús.
no le quitaban la vista de encima para ver si sanaría en sábado. Pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte frente a todos. Así que el hombre se puso de pie. Entonces Jesús dijo a los otros: voy a hacerte una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en el sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Jesús se quedó mirando a todos los que los rodeaban y le dijo al hombre: extiende la mano. Así lo hizo y la mano le quedó restablecida. Pero ellos se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles: Simón, quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón, al que llamó Celote, Judas hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Lo que era atormentado por espíritu maligno quedaban liberados. Así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen e insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que le espera una gran recompensa en el cielo. Desen cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. Desen cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Pero a ustedes que me escuchan le digo: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvete también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impida que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclame. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes.
¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes le hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderle? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denle prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará, den y se les dará, se le echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y rebosante, porque con la medida que midan a otro, se le medirá a ustedes. También le contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llegará al nivel de su maestro. Porque te fija en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te da importancia a la viga que tiene en el tuyo. ¿Cómo puede decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco el buen fruto del árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Señor, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que le digo? Voy a decirle a quien se parece todo el que viene a mí y oye mi palabra y la pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mi palabra y no la pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y cimiento. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Hermanos, la palabra de Dios leída, meditada, analizada,
rumiada y pensada da fruto en el entendimiento del interior de nuestro corazón. Sabemos que sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos darnos cuenta de ese fruto próspero, saludable y hermoso que es lo que resulta de leer la palabra de Dios. Leerla para satisfacer la necesidad hambrienta del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, al conocimiento de quién es el Padre amoroso que conserva nuestra vida, que sabe el día y la hora de cada uno de los planes y propósitos que tiene con nosotros. Para conocerle a Él necesitamos meditar su palabra, necesitamos escudriñar su palabra, necesitamos leer su palabra y al leerla meditarla. No podemos por nosotros mismos hacerlo porque sería mecánicamente una lectura que no grabaría, no nos abriría las puertas al conocimiento en la sabiduría divina del Dios Padre que nos ha regalado el Espíritu Santo. Conocemos a Jesús a través de estudiar los evangelios. Estamos leyendo capítulos del Evangelio de Lucas. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6 hemos leído un transcurso de tiempo en que Jesús, andando con los apóstoles, produjo sanaciones y liberaciones de muchos enfermos. Llevó la buena nueva, estuvo entre los de él y se fue a otros pueblos a llevar la noticia agradables que el Padre le indicó para dar una nueva alianza, y ya no fue conocido ni respetado entre ellos mismos. Hasta ahora vamos conociendo a un Jesús, a un Hijo de Dios que tiene el poder del Espíritu Santo y que ha sido enviado por el Padre para darnos vida nueva. Y todo aquel que acepte y le siga como Él dice, que nos va a dar un fruto nuevo, porque vamos a ser árbol nuevo, árbol bueno y nuevo que da fruto nuevo y bueno. Y nos ayuda a saber que el juzgar a los demás no es el plan de Dios con nosotros. Que no hagamos a otro lo que no queremos que nos haga a nosotros. Que amemos a nuestros enemigos. Que bendigamos y que Jesús sana no solo la lepra de nuestros corazones y existencia ayer cuando lo hizo con aquellos enfermos, sino hoy también. Y hace un llamamiento a su primero discípulo y sana a los paralíticos, no solo del cuerpo, sino los paralíticos de la mente, del corazón. El llamamiento que le hace a Leví, el recaudador de impuestos, el Señor del sábado, y lo que Jesús hace cuando elige a sus 12 apóstoles y le enseña el verdadero evangelio. Leer el evangelio de Lucas, que fue un escritor que andando con los apóstoles conoció todo lo que Jesús hizo, investigó y lo plasmó en un libro inspirado por Dios para que hoy nosotros nos edifiquemos en el conocimiento de Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Y Jesús dijo que el que quiera seguirle a Él tomara su cruz y le siguiera. Mas dijo que no estaríamos solos y que mandaría al Espíritu Santo para que nos capacitara, para que le fuéramos obedientes y para poder seguirle a Él, a tener una relación personal con el Padre,
para ser servidores del Padre en lo que el Padre, en su plan y propósito, tenga con cada uno de nosotros.